¿Qué entiende por el concepto de cultura? Yo entiendo por concepto de cultura, agrupa un sinónimo de palabras como la idiosincrasia, el saber, el sentido de pertenencia por lo nuestro, por lo que nos representa y lo que debemos estar orgullosos, como nuestra comida, nuestra manera de vestir, nuestra manera de pensar dentro de nuestro entorno social, que es con lo que compartimos y vivimos a diario. ¿Qué entiende por el concepto de política? Por política entiendo que es una agrupación de seres, por así decirlo, que manejan la élite del país, en el cual se maneja un concepto llamado también, así por así mencionarlo, el biopoder, que va de la mano de la biopolítica. El biopoder es aquel que va, como lo dice su palabra, bio, del sinónimo vida, y poder es aquel como las élites dominan la cultura, que se enlazaba con el concepto anterior, con el cual tenemos la posibilidad de tener un concepto en que ya no se manejan, ya los imperios no nos manejan, pero sí controlan nuestros deseos en el sentido de la estética y la corporalidad. ¿Qué entiende por el concepto de cultura política? Cultura política, pues se entrelazan las dos palabras anteriormente mencionadas. La cultura política es como hoy en día los medios nos quieren vender una idea de qué es lo bueno y qué es lo malo. La cultura política, por ejemplo, hoy en día los medios nos venden la idea de que tener un cuerpo hermoso, un cuerpo lindo o alguna cosa parecida es lo que nos va a generar dinero y lo que nos va a generar o alguna retribución, cuando en realidad esa cultura política que forman los medios es para mantenernos distraídos de la verdadera realidad social. ¿Cómo cree usted que se ve reflejada la cultura política en su entorno? ¿Cómo se ve reflejada la cultura política en mi entorno? Se ve reflejada, por ejemplo, no sé decirlo, de una manera muy versátil, de varias maneras. No es como lo quisiéramos, porque, por ejemplo, la manera en que nosotros nos dominan y nos dicen qué es lo que tenemos que hacer, manejamos una rutina de levantarnos, venir, trabajar, pero en realidad muchas veces la cultura política lo que hace es dominarnos y no nos deja hacer lo que en verdad queremos. ¿Qué entiende usted por política? Política es el arte de trabajar en torno y hacia la ciudadanía que lo rodea a uno. También tiene que ver con el ámbito del manejo de los estados de los países, pero principalmente y el objetivo va dirigido a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. ¿Qué entiende por cultura? Cultura es el compendio de varias costumbres repetitivas que se van convirtiendo precisamente en una cultura. ¿Qué entiende por cultura política? Cultura política entonces haría referencia a la repetición de varias costumbres en el ámbito político. Entonces esto ya es como lo que sucede en muchos países tercermundistas y aún en países de vía de desarrollo y en desarrollados, que es ciertas costumbres que tienen los políticos o los líderes políticos tendientes hacia las elecciones que se aproximen en determinado periodo. Listo. ¿Cómo ve usted la cultura política reflejada en su entorno? La cultura política tiene muchísima incidencia dijéramos, en nuestra vida cotidiana, debido a que esa cultura política que existe acá en Colombia, por ejemplo, tiene la incidencia porque es aquella que conduce a llevar proyectos, también tiene que ver con el empleo, el entorno de nuestra vida cotidiana. Entonces la incidencia en la cultura política en nuestra vida diaria está muy ligada y es muy dependiente nosotros a esa cultura política. ¿Qué entiende por concepto de cultura? Cultura para mí es todo conocimiento sobre arte, sobre las costumbres, sobre la idiosincrasia de un pueblo, de sus habitantes y su entorno geográfico. ¿Qué entiende por el concepto de política? Política la política son los hechos del gobierno de un estado, son los planes, proyectos que elabora una administración para provisión de bienes y servicios.
¿Qué entiende por el concepto de cultura política? La cultura política depende de los gobernantes. La cultura política es como la respuesta anterior, son los planes, proyectos que ejecutan la gobernanza de un Estado. ¿Y cómo cree usted que se ve reflejada esa cultura política en sus entornos? En el entorno colombiano, la cultura política está mal arraigada, porque desde sus bases y últimamente se ha demostrado que existe mucha corrupción. Gracias. ¿Qué entiende por el concepto de cultura? Bueno, en el concepto de cultura yo entiendo que es la característica de normas que rige como tal una región, un pueblo o una sociedad como tal. ¿Qué entiende por el concepto de política? El concepto de política viene pues prácticamente de las normas de las normas que rigen como tal una sociedad. ¿Y qué entiende entonces por el concepto de cultura política? Cultura política es lo que prácticamente está haciendo o hace una sociedad para poder regir o aplicar las normas en la cultura. ¿Y cómo ve usted reflejada esa cultura política en su entorno? ¿Cómo la veo reflejada? Creo que aún así falta revisarlo y desarrollar nuevas técnicas de cultura para poder fortalecer la política. ¿Qué entiende por el concepto de cultura? Es todo el conocimiento por parte del arte, de la arquitectura, de como lo que alimenta al ser humano en los valores y en el conocimiento de su propia existencia. ¿Y qué entiende por el concepto de política? Política es el ordenamiento del Estado como tal, de una sociedad. ¿Y qué entiende por cultura política? Es como la unión de todo de un conocimiento hacia el marco poblacional y cómo un gobierno ayuda a crear más una mejor ciudad, un mejor país. ¿Cómo es reflejada la cultura política en su entorno? La cultura política en nuestro entorno en Colombia pues se nota que no ha llegado muy buenos avances por la corrupción que ahorita nos está azotando y pues esa cultura se perdió hace bastante tiempo, pues hay que recuperar. La política es el conjunto de formas o maneras que utilizan las personas en las cuales se centra el poder, pues en este caso los políticos, y son las decisiones que ellos toman pues, y que afectan a la población a la cual representan. Para mí la cultura es el conjunto de comportamientos heredados, costumbres, vivencias, todo lo que nos hace ser lo que somos, lo que heredamos de nuestros mayores y lo que disfrutamos y el medio en el cual nos desenvolvemos y pues que le heredaremos a nuestros hijos. Y para mí la cultura política son las costumbres o comportamientos, valores también, pero que se heredan y que se ejercen o se manifiestan mediante el medio político. Por ejemplo, ¿cómo veo yo representada la cultura política en mi entorno? Para ser muy claro con un ejemplo, en las épocas electorales, por ejemplo aquí en Colombia, la cultura política nos lleva muchas veces a que las personas que están poco capacitadas o que no tienen como un poder de decisión fuerte, simplemente voten porque les dan 50.000 pesos o porque les dan un tamal, como se dice pues coloquialmente. Entonces la cultura política aquí en Colombia
Por ejemplo, también la cultura política es la corrupción, porque es un comportamiento heredado que viene haciendo parte de nuestra realidad desde hace mucho tiempo y no se pudo erradicar, y hoy en día es normal ver a una persona, a un político en problemas porque se corrompió. Entonces, la cultura política es eso, son las maneras, las formas heredadas por nuestros antepasados, pues, o las personas que estuvieron antes que nosotros en el medio político y que se vinieron haciendo desde hace mucho tiempo y se volvieron normales.